es el pentecostalismo de la unicidad, a veces conocido como apostólico o solo de Jesús. Verdaderamente cristianismo. El cristianismo de la unicidad comenzó en 1913 en una reunión en California con aproximadamente 2,000 asistentes. Durante este servicio, R.E. McAllister dijo que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús de acuerdo a Hechos 2:38 y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo a Mateo 28:19. Esto inspiró a John Shappy, quien dijo tener esta revelación durante la noche cuando tenían esta reunión sobre el poder del nombre de Jesús. Y juntos, estas personas, junto con otras, concluyeron que Dios no es un ente de 3 personas, sino 3 manifestaciones, identificando a Jesús como Dios. En 1914, ellos se rebautizaron en el nombre de Jesús y comenzaron a predicar esta creencia no trinitaria, siendo la creencia trinitaria un Dios en 3 personas. Después de esto, las asambleas de Dios se formaron, de hecho, ese año, en 1914, y rechazaron la doctrina de la unicidad y sostuvieron la Trinidad. Los ministros de la unicidad eventualmente formaron sus propios grupos, llevando a la creación de la Unión Internacional Pentecostal en 1945, que ahora es la mayor iglesia pentecostal existente. Tiene aproximadamente 45,000 iglesias, 45,000 ministros y 5.8 millones de miembros presentes en más de 200 naciones y territorios. Y probablemente hayas visto sus videos o prédicas. Son muy apasionadas, muy encendidas y muy celosas de las cosas de Dios. Pero quiero mirar a algunas doctrinas en las que ellos creen que son peligrosas. Una de ellas es que Dios existe en 3 modos en lugar de 3 personas. Jesús es el Padre. Jesús es también el Espíritu Santo, en vez de que sean 3 individuos distintos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La idea de la Trinidad y la idea de un solo Dios en 3 personas es muy controversial para muchas personas. Los musulmanes por eso rechazan el cristianismo. También los testigos de Jehová, que tienen su propia visión. Y el pentecostalismo de la unicidad también abraza esto, de que hay un solo Dios en 3 distintos modos, en vez de 3 distintas personas. Y de hecho tiene sentido lógicamente, pero de lo que debemos tener cuidado es no traer la lógica a las Escrituras. La Escritura tiene que renovar nuestra mente, no nosotros torcer a la Escritura para encajar en nuestra lógica. Ahora, decir que hay un Dios en 3 modos sería como decir que hay un Vlad en 3 distintos roles o manifestaciones, como que yo soy un marido, soy un pastor y un padre, o soy un autor, un youtuber y un orador, pero una sola persona. Y vemos en las Escrituras una visión distinta, pero primero demos al movimiento pentecostal un poco de contexto. Si ves, por ejemplo, sus canciones, verás que una de las letras de sus canciones dice: déjame decirte quién es Jesús, Él es el Padre Celestial. Otra canción dice que adoramos un solo Dios, Jesús es su nombre. Su idea es que todos los nombres y títulos de la deidad, tales como Dios, Jehová, Señor, la palabra, el Espíritu Santo, realmente se refieren a una persona y un ser. David Bernard, quien es el superintendente general de esta denominación, hace el siguiente argumento. De acuerdo al Deuteronomio 6:4, él dice que el Señor es único. En los escritos de Isaías también se muestra que no hay pluralidad en la divinidad. Vemos a Dios como el Santo en el Salmo 71:22. No dice como los 2 santos, sino el Santo. También hay muchas afirmaciones del Nuevo Testamento sobre un solo Dios. Romanos 3:30, 1 Corintios 8:4 y 6, Efesios 4:6, Santiago 2:19, Apocalipsis 4:2, que son una visión para la unicidad de Dios. Hay un solo Dios. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto es por lo que los pentecostales dicen que Jesús es una expresión de Dios. Es Dios en una persona. Porque Colosenses 2:99 lo dice. En Juan 10:30 dice: el Padre y yo somos uno. Jesús es el Padre. En Juan 14:9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es su interpretación. Y un versículo más, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado,
Y Él se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces Jesús es Padre. Con esto argumentan que hay un solo Dios y una sola persona. Entonces esto tendría que tener sentido, pero no tan rápido. Si bien el Viejo Testamento dice que Dios es uno y vemos esta referencia en el Nuevo Testamento, pero también es aquí donde se derrama más luz sobre la naturaleza de Dios. Y vemos tres personas, especialmente resaltado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús es bautizado. Vemos que el Padre habla. Vemos al Espíritu descender y a Jesús bautizado. Y aquí no es Jesús cambiando de roles, son tres individuos distintos, tres personas distintas. Vemos a Jesús haciendo una promesa sobre el Espíritu Santo en Jesús 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Él está hablando de personas distintas, no está cambiando de roles. Lo ves en Getsemaní. Él le ora a su Padre, Padre mío, si es posible. En la cruz también dice, mi Dios, ¿por qué me has olvidado? También lo dice en la Gran Comisión, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También lo vemos cuando habla con María Magdalena y le dice, no te agarres a mí porque todavía no subí a mi Padre, vuestro Padre, mi Dios. Mi Padre, mi hermano, mi Dios. Estos son distintos individuos, distintas personas. Jesús no se refiere a sí mismo, se refiere a su Padre, se refiere a otra persona. Vemos también esto en el día de Pentecostés. Pedro dice en su sermón que a Jesús lo resucitó Dios y todos somos testigos de esto y que está exaltado a la diestra de Dios y recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Está hablando de tres personas. También lo vemos en Hechos 7:56. También vemos lo mismo en el libro de Apocalipsis. Entonces, en las Escrituras, lo que está claro es que Jesús no es el Padre. El Padre no es el Espíritu. Y Jesús es Dios, el Espíritu es Dios y el Padre es Dios. Pero no entiendo cómo puede haber un solo Dios. Parece que hay tres dioses. Y no, hay uno solo, en tres personas. Vemos a Juan 1. Él en el comienzo estaba con Dios. Vemos a Tomás hablando de Jesús. También vemos en Juan capítulo 8 que los judíos no tenían 50 años y había visto a Jesús y él dijo desde antes de Jesús, yo soy. Pero él también dice que Él es Dios. Él sí lo dice. Él sí dice ser Dios. Está claramente en las Escrituras. El concepto de la Trinidad está en todos lados de las Escrituras. En el libro Neighboring Faiths de Winfred Cordovan, algo que tuve que leer en el seminario bíblico, menciona sobre la Trinidad, que la doctrina de la Trinidad es un modelo muy razonable para dar sentido según las Escrituras. Y luego avanza y para resumir dice que la simplicidad de la idea no puede determinar la verdad y nuestros pensamientos no definen la realidad. Por ejemplo, él dice que la física newtoniana es más simple que la mecánica cuántica o la relatividad, pero los científicos deben aceptar la realidad sin importar cuán compleja sea. Similarmente, en la religión o en la fe, no podemos elegir las creencias más simples, pero debemos aceptar que Dios nos ha revelado algo y explicarlo claramente. Los cristianos creen en la Trinidad y en Cristo como Dios, no porque estas ideas sean simples, sino porque reflejan la verdad revelada. Entonces, la doctrina de la unicidad, del pentecostalismo, de que hay un solo Dios en tres formas o manifestaciones, es directamente no escritural. La segunda doctrina que Hechos sostienen es que la salvación requiere el bautismo de agua en el nombre de Jesús y no en la fórmula trinitaria. Y por esto se llaman de Jesús solo. Entonces, descompongamos esto. 1. Toman el libro de Hechos, capítulo 2:38, donde Pedro le dice a la gente judía que ha sido convencida por su mensaje, les dice, arrepiéntanse y que cada uno sea bautizado en el nombre de Jesucristo por el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Debemos comprender que el bautismo no era algo nuevo para la gente judía. Ellos sí practicaban rituales de limpieza por agua para cosas rituales. Juan el Bautista es quien realmente revolucionó el bautismo y mucha gente
confesó su pecado esperando a la venida del Mesías. Cuando Pedro le dijo a la gente que se arrepienta y ponga su fe en Jesús y sea bautizada, también debes entender el contexto aquí. Ellos están acostumbrados al bautismo por la confesión del pecado y esperar al Mesías. Pero Pedro está haciendo una diferencia. No estamos siendo bautizados en Juan, sino en Jesús. Y esa es la diferencia. Es por el perdón del pecado y por esto ha venido el Mesías. No es por esto que estás siendo bautizado para ser perdonado, sino que está siendo bautizado por el perdón del pecado que es ofrecido a través de Jesús. Ser bautizado en el nombre de Jesús en el libro de Hechos no es una fórmula mecánica, es ser bautizado en la autoridad de ese nombre. De hecho, no vemos cuando los discípulos estaban bautizando a otra gente que pronunciasen estos nombres. En el nombre de Jesús, yo te bautizo. De hecho, cuando Felipe estaba yendo con esta persona en el carruaje y vio el agua, no vemos que Felipe estuviese pronunciando ninguna palabra, excepto sí hacer una pregunta. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que es el Mesías? Sí, entonces seas bautizado. Nosotros lo hacemos mecánico, pero en realidad se trata de poner tu confianza en Jesús y en lo que hizo en la cruz. Él es tu Mesías y tú eres bautizado. De hecho, el bautismo en agua es para nuestra identificación, no para la salvación en sí. No es una herramienta de salvación, sino es para la identificación. Ahora, ¿sí somos bautizados? Sí, del mismo modo que como cristianos leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, pero eso no nos salva. Entonces, el pentecostalismo de la unicidad, si bien a mí me importa mucho conectar el bautismo de agua a dar tu vida a Jesús, este no es un prerequisito para la salvación. Y está muy claro, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, miró al hombre que estaba junto a él y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta persona no tuvo tiempo de bajar de la cruz y ser bautizado. Además, Efesios 2:8 y 9 claramente dice que por gracia has sido salvado mediante la fe, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Es decir, la Biblia no dice que por gracia has sido salvado por bautismo de agua, sino por la fe. No es por obras. Entonces, si se trata del bautismo en Jesús solamente, realmente ser bautizado en Jesús, en su nombre, es simplemente ser bautizado en su autoridad. Ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es ser bautizado en su autoridad. Ahora, si eres parte del movimiento de la unicidad y tú no crees en el Dios trino, en las tres personas dentro de Dios, por cierto, no vas a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que tomarás la escritura del libro de Hechos y solo lo harás en el nombre de Jesús, porque Él es el Padre y el Espíritu Santo. Pero hay otras datas en las Escrituras que te van a contradecir, otra información que te va a contradecir, y no puedes borrar para hacer un cambio de paradigma. La Biblia no dice específicamente ningunas palabras para ser utilizadas o pronunciadas cuando bautizamos gente, pero sí vemos que en la iglesia temprana los bautismos en el segundo siglo y en adelante involucraban la interrogación de la gente siendo bautizada, y en el tercer siglo, por lo menos algunas veces se pronunciaban palabras en las personas que iban a ser bautizadas. Cuando digo interrogación, por ejemplo, en la tradición apostólica, del segundo al cuarto siglo, se preguntaba a la gente 3 preguntas. ¿Crees en Dios el Padre, Dios el Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, su nacimiento, su crucificación, su resurrección y su retorno? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Iglesia Santa y la resurrección del cuerpo? Y por cada afirmación, la persona estaba siendo bautizada, simbolizando una triple inmersión, 3 veces inmersa por cada persona de la Trinidad. Hoy no hacemos esto. Simplemente antes del bautismo les preguntamos si creen en Jesucristo como el Señor y Salvador, si han prometido seguirlo. E incluso esas palabras no son necesariamente dadas a nosotros como una instrucción específica o literal. Ser bautizado en el nombre de Jesús es simplemente una expresión de la autoridad más que una fórmula. La tercera doctrina o la tercera visión de la unicidad del pentecostalismo, que difiere de muchos de nosotros que seguimos a las Escrituras, es que la salvación requiere recibir el Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas, más que una simple fe en la persona y obra de Jesús. Y nuevamente, libro de Hechos 2:38, donde Pedro les dijo, arrepentíos, bautícense, y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, recibirá el don del Espíritu Santo. En contexto, los discípulos están hablando en lenguas y el fuego del Espíritu vino
y la gente está tratando de entender qué pasa. Pedro predica el Evangelio hablando de Jesús y haciéndoles saber que pueden tener la misma experiencia que estamos teniendo, el bautismo del Espíritu Santo, pero tienen que aceptar a Jesús como su Mesías y tienen que comprometerse a Él públicamente y confesar que son seguidores del Mesías. No están esperando que Él venga, Él ya vino y tú recibirás el mismo don. Ahora, con el pentecostalismo de la unicidad, ellos enseñan que el Espíritu, su bautismo y vivir en el Espíritu son lo mismo y que ellos creen que las lenguas son la evidencia de la vida del Espíritu Santo y su bautismo. Sí están de acuerdo con nosotros, por ejemplo, es que ven a las lenguas como una evidencia del bautismo espiritual, pero desacuerdan en que las lenguas indican que el Espíritu viva en una persona. Muchos pentecostales y sus asambleas especialmente enseñan que Hechos 2:38 se refiere al bautismo del Espíritu, no a la convivencia del Espíritu. Solamente en Romanos 8:9, donde dice que si tú no tienes el Espíritu de Jesús, no lo tienes a Él, se habla de la convivencia con el Espíritu Santo y no el bautismo. Ahora, el pentecostalismo de la unicidad no ve distinción y concluye que sin hablar en lenguas no estás viviendo en el Espíritu Santo, por ende no estás salvado. Eso abre mucha confusión. Básicamente, si no hablas en lenguas, no estás salvado, no tienes al Espíritu Santo. Y ahora mucha gente, de hecho, cree esto, que ni siquiera es parte de este movimiento de la unicidad, que cree que tú obtienes el Espíritu Santo cuando obtienes lenguas. Yo no suscribo a esto, no creo en eso. Creo que Jesús respiraba en sus discípulos y sí les dijo que reciban el Espíritu Santo. Y ahí es cuando lo recibieron. Pero luego el Espíritu vino sobre ellos y hablaron en lenguas. Pero yo creo que el Espíritu Santo viene a nosotros cuando nos convertimos en cristianos, nos da un nuevo nacimiento y para producir el fruto, esto es una nueva experiencia que se pone sobre nuestros. Y eso es para el servicio, eso es para el poder. Y como asambleas de Dios, yo creo que esto es acompañado con lenguas y con poder. Y esas son dos experiencias distintas. Pero uno es el pentecostalismo, que enseña que cuando tú recibes el Espíritu Santo, sí o sí recibirás las lenguas, y ahí es cuando eres salvado. Si no, no eres salvado. Entonces, el bautismo de agua, las lenguas o el bautismo del Espíritu Santo, todos básicamente son prerequisitos para la salvación. Y yo no veo eso en las Escrituras. Dice que somos salvados por gracia, por fe, y que no se trata de obras, no se trata de hablar en lenguas, sino que se trata de su muerte en la cruz. Y yo soy pentecostal, yo creo en los dones del Espíritu Santo, pero no veo la evidencia de esto en las Escrituras de Pablo, de acuerdo a que tienes que hablar en lenguas para ser salvado o para tener el Espíritu Santo. La cuarta distinción entre la visión de la unicidad y el pentecostalismo apostólico o de Jesús solo y el resto de las denominaciones cristianas es que en la unicidad se cree que ellos solos son salvos, mientras que otros no lo son. Y los cristianos creen que los creyentes de cualquier denominación son salvados, incluso si nuestras preferencias son distintas. Para el pentecostalismo, ellos son los únicos salvados y el resto de nosotros no seríamos salvados. Si tú crees en la doctrina de las Escrituras, no serías salvado. Si tú crees en la gracia y te arrepientes de su pecado, aunque difieras en algunas visiones sobre una vez salvado o siempre salvado, el rapto, pre-tribulación o post-tribulación, si los cristianos pueden o no tener demonios, hablar en lenguas o no, eres salvado. En nuestra visión, eres salvado en todos los casos más allá de lo que creas, pero para los de la unicidad, solo eres salvado, a menos que tengas el Espíritu Santo, lo cual quiere decir que tienes que hablar en lenguas y tienes que estar bautizado. Muy distinto. Y la última diferencia es, por cierto, más práctica y no es necesariamente teológica, es que los creyentes de la unicidad, o por lo menos las mujeres, mantienen una vestimenta muy distinta del resto de la sociedad, cuando la mayoría de los protestantes o evangélicos generalmente no se ven diferentes del modo en el que se visten en respecto al resto de la sociedad. Probablemente hayas visto videos donde en estas iglesias las personas se visten muy distinto que el resto de la sociedad y el resto de la comunidad. Las mujeres tienen cabello largo y su cabello generalmente está atado y tienen vestidos muy cubiertos y los hombres tienen pelo corto. Son cristianos. Si bien tengo un gran amor por esta gente, yo realmente estoy en desacuerdo con sus visiones sobre la Trinidad y su necesidad del bautismo de agua para la salvación, también como su perspectiva de la habitación del Espíritu Santo dentro nuestro.
Ahora, si bautizamos en el nombre de Jesús o en el nombre de la Trinidad, esto es una diferencia menor. Yo sí considero la doctrina de la naturaleza de Dios, que es un Dios en tres personas, que es algo más fundamental. Y también la salvación, por gracia, a través de la fe, no a través del bautismo y las lenguas y vestirse correctamente. Somos salvados por gracia, por la gracia de Dios, no por buenas obras. Y estas no son cuestiones secundarias, son cuestiones fundamentales. El pentecostalismo de la unicidad comparte muchas prácticas con otros grupos pentecostales y carismáticos, pero se separa por estas enseñanzas de la naturaleza de Dios y el bautismo. Y estas doctrinas los ponen fuera de las fronteras del cristianismo principal y las creencias principales que han históricamente sostenido la doctrina de la Trinidad como central para la fe. La teología de la unicidad se parece a antiguas corrientes del moralismo donde se enseña que Dios es una persona que aparece en tres roles. Estas enseñanzas fueron rechazadas por la Iglesia hace más de 1500 años como algo inconsistente con las Escrituras y con la ortodoxia cristiana. Y todavía son inconsistentes con las Escrituras incluso 2000 años después. Y todavía se ven como heréticas, porque no son consistentes con las enseñanzas fundamentales de las Escrituras. Entonces, si tú estás en el pentecostalismo de la unicidad o de Jesús solo, y este es tu sistema de creencias sobre la naturaleza de Dios, sobre la salvación por gracia, además de A, B, C, D, quiero realmente darte el coraje de abrir tus ojos y leer las Escrituras y redescubrir la verdad y olvidar esas enseñanzas porque han sido condenadas como heréticas y están fuera de la ortodoxia cristiana. Gracias por ver este video. Déjame en los comentarios abajo lo que has aprendido y comparte tu experiencia con nosotros también. Y si fuiste parte quizás de este movimiento y saliste, me encantaría escuchar tu testimonio aquí mismo bajo este video. Gracias.